La muerte de Dios. La tradición recorre nuestro espíritu. Despertamos bajo su encanto y su encanto nos despierta el pensamiento. Lo expresa, sentenciados por la simbolización de todas nuestras percepciones. Y reflexionamos, pretendiendo la libertad. La angustia recorre mi espíritu. La conciencia de mi situación y de lo irreductible de las situaciones me mantienen despierto todo el tiempo. Por más que recurra a los descomunales desfiles de la cultura, al sometimiento ciego de sus colores y al placer de sus formas, como las fiestas y sus requisitos de acceso, la expresión del mundo entorpece cualquier intento por mantenerme entre ustedes. Los veo y me siento extranjero. Veo el mundo y me siento extranjero del mundo. Camino lentamente, cuidadosamente. Soy aquel que no hace nada. Soy aquel que solo observa. Entre la dinámica de superficie encuentro las almas veladas por rostros sonrientes y de preocupación. Una extraña mezcla. La preocupación por ser feliz y la felicidad de ocupación. La felicidad de satisfacer funciones proposicionales impuestas y la preocupación por ocupar sus condicionantes senderos de satisfacción. La felicidad y la ocupación. La gran preocupación. Mientras, la angustia recorre mi espíritu. Embriagado de significados, pretendía la búsqueda de signos de uso permanente, que una vez concatenados, estructurando sistemáticamente sus relaciones, podría establecer una mínima salida del prejuicio común, la primera instancia para el escenario de la realidad. El paso segundo consistiría en la sacudida de alienaciones, cuestionando las costumbres y concibiéndonos únicamente en la esencia todas ellas. El objetivo sería el orden perenne, el tercer paso. La fundación de los límites lingüísticos ofrecería la quietud requerida para nuestro análisis, el que consecuentemente nos revelaría la verdad contenida en todas nuestras afirmaciones. Pues aunque oculta en el movimiento, la verdad está siempre presente. Aunque oculto en el lenguaje, el absoluto siempre está presente. ¿Cómo no pude advertir su presencia? En la huida se patentizó su determinación, su comprensiva mirada providencial, y las aparentes salidas se transformaron en interpretaciones sofisticadas. La búsqueda de la esencia. Pero ya no era el único. Al parecer el camino ya había sido recorrido desde los tiempos en que la pregunta se caracterizó como la búsqueda del ser en cuanto tal. Esto, sin embargo, no desvaneció mi pretensión, por el contrario. Pensaba que la distinción residiría entonces en aquel que efectivamente pudiera establecer la codificación fundamental. Aquella a la que podría recurrirse aun cuando el movimiento de las cosas confundiera nuestro entendimiento. Aquella a la que tendríamos la obligación de acceder si el mundo nos pareciera sin sentido. La moral tendría un recurso y la duda dejaría de ser el instrumento de los relativistas. Lo mismo sucedería con la racionalidad y el conocimiento. Más aún, con nuestro propio criterio para caracterizar los conceptos. Se dejaría, pues, de conceder la libertad de interpretación, ya que el lenguaje tendría una formalización algorítmica, a la cual participaría toda posibilidad lingüística. No habría alternativas, solamente comprender la constitución real del mundo a través de la esencia de nuestras palabras. Pero esta sería la tarea última, la que precedería el reconocimiento de lo absoluto en cada entidad y del absoluto de toda entidad. Por eso primero teníamos que descubrir los universales encubiertos por el propio pensamiento.
Me preguntaba cuál había sido el error históricamente hablando y analizaba minuciosamente cada paso intermedio de las fracasadas propuestas. Los primeros adolecían de la falta de sentido de la búsqueda, aunque indiscutiblemente lo legaron. Empero, la relación del sentido y lo trascendente nunca pudo comprenderse en las posteriores filas. Algunos mostraban la debilidad del discurso religioso, el cual no era necesario, pues precisamente incurra en la condición de cada interpretación del absoluto. Otros, los condenados en la argumentación, simplemente hundían sus propuestas en una inconsistencia que ellos mismos habían prometido evitar. Y el juego del hombre les hizo desconfiar de su virtud, impartiendo sus ideas como meras exposiciones de opinión personal. Probablemente estos fueron los responsables de que los sucesores enterraran su intuición en un procedimiento adjetivado por la academia y legitimado por sus vulgares súbditos. Todos fracasaron, y lo peor era que nadie reiniciaba el camino. Entonces creía en la incapacidad humana para dicha proyección y en mi privilegiado destino para su consumación. Esto explica seriamente mis impulsos a predicarme una extraña naturaleza no mundana, justificando mi voluntad en el mandato del absoluto. Pero no como el habitual mensajero, sino como quien expresa sus propias palabras. La esperanza correspondía con la verdad, un viajero y su camino, el análisis de mi discurso. Pero la vuelta al mundo apenas comenzaba. Supuestas elucidaciones se convertían en oscuros pasajes, inconciliables con los luceros a distancia. Lejos de ofrecerle a mis espaldas la clarificación recorrida, toda mirada a lo anterior se limitaba únicamente al entendimiento del lugar situado. Parecía caminar con una vela, incapaz de vislumbrar la perspectiva anteriormente proporcionada de verdad. El ordenamiento se desvanecía ante mis ojos. Las dificultades no enterraron, en un principio, mi creencia en la posibilidad para poder estructurar el entendimiento del significado de mis palabras, mucho menos las contradicciones con el lenguaje del mundo. El problema era el carácter contextual de lo mundano, no su compatibilidad con mi discurso, por lo que no tenía ningún sentido someter mis demostraciones a quienes no podían ver más allá del límite de sus afirmaciones. En todo caso, pensaba, mis criterios de corrección residían en el análisis de mi propio lenguaje. Entonces la desesperación desarrolló la angustia, la locura ante la indeterminación. Por ello reaccioné violentamente, contradiciendo en repetidas ocasiones el discurso que había considerado desahogado. Los primeros tropiezos se generaron en mis propias dudas para decidir por un significado sobre otro, luego ante las inconmensurables implicaciones del significado de un término. Una vez que había estructurado parte considerable de mi discurso, irremediablemente surgían contradicciones que me obligaban a revisarlo todo desde el principio. Las primeras revisiones no me ocasionaban problema alguno. De hecho, ya había advertido estas complicaciones. Sin embargo, cada vez que iniciaba una nueva estructuración, ésta se interrumpía en un paso anterior al precedente. Lejos de avanzar, mis ímpetus de certeza se detenían, incluso hasta cuestionar el significado de la primer palabra. La evolución de mi pensamiento empantanaba cruelmente toda pretensión por determinar un momento, un lugar, el mundo en total. Toda situación supuestamente inmutable dejó de ser una ilusión, y el mundo reclamó mi ser como su origen y condición explicativa. Entonces comprendí que mis criterios no eran otros que los criterios de otros. La angustia recorre mi espíritu, nuestra conciencia de soledad. No obstante, persiste el encanto de la súplica trascendental y lo asombroso de la necesidad de nuestra contingencia. Un llamado metafísico y la certeza de su contestación. Una ayuda externa
un motivo, un sentido, la seguridad de una vida otorgada y regulada, la creencia de dos mundos y el perdón. ¿Y qué sucede con nosotros, los testigos del ocaso? Nada, absolutamente nada, solo la experiencia de su muerte.